Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos, televidente. Sí, están puestos. Bueno, si no, lo pueden ver en la reunión, no me dejan porque no está reproduciendo. Entonces, no sé qué pasó. Se está diciendo. ¿Sí se ve? Vamos a ver. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos, televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7, es un programa NTH, noticiero TAS histórico. Está con ustedes como cada semana su amigo Asdrúbal, en el nombre, y por supuesto nos acompaña. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y hermanos, televidentes. Bienvenidos a La Señal del 7, es un programa NTH, noticiero TAS histórico. Está con ustedes como cada semana su amigo Asdrúbal, en el nombre, Cielo TAS histórico. Así es, en el programa pasado, Daniel y Cipri tuvieron lo que podríamos llamar una charla de amigos transhistóricos. Eso es algo único, ¿no crees, Penélope? Ciertamente, algo único, algo extraordinario, algo grandioso, algo excepcional, algo increíble, algo supercalifragilístico. Ya, Penélope, muchas gracias, ya te entendimos. Quisiste decir algo singular. Así es, eso quise decir. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me emociono? Así es, pues muy bien, todos nos emocionamos, pero vamos con Cipri para ver qué nos cuenta. Brother, sisters, Penélope, Asdrúbal, pues con la novedad de que Daniel ha tenido varios encuentros con seres celestiales que al parecer con el mismo Señor. Y ahora que somos amigos, él mismo me ha dicho que está escribiendo los últimos capítulos de su libro. Ay,
Como que eso sonó raro, ¿no? Ahora que lo pienso, creo que me dijo que se va a morir. ¿A morir? ¿Daniel? Bueno, eso sería lo normal, ¿no? Daniel es demasiado viejo y está cansado, pero aún sigue escribiendo. Su libro y su vida son la misma cosa. Están llegando al final. Pero mejor vayamos a la entrevista. Adelante, mi Cipri. Vamos. Daniel, viejo amigo, he regresado a verte porque en mi comunidad, como tú le dices, quiere saber de ti. Cipriano, viejo amigo, pero ¿qué interés podrían tener en un viejo como yo? Lo único interesante que hay en mí proviene de Dios, su enseñanza, sus predicciones, las visiones que me han permitido interpretar, sus mensajes de juicio y de esperanza. Pero qué bueno que estás aquí, amigo Cipri, porque de eso tengo algo que decirte. Entiendo. Daniel, amigo, danos más de tu sabiduría y sigue enseñándonos a mí y a mi comunidad. He sido visitado por el cielo. Un par de ángeles, príncipes del ejército de los cielos, han venido a darme una enseñanza, pero también el Señor mismo venía con ellos. No soy digno de semejante privilegio, pero ahora sé que es no solo por mí, sino también por mi pueblo. Y también ahora entiendo que es por toda la humanidad. ¡Qué extraordinario! Hay un nuevo sueño que interpretar. No, ahora no ha sido un sueño, sino una explicación clara de lo que ya se me ha dicho antes por medio de visiones. Es decir, que ahora no tienes que interpretar nada. Exacto. Ahora se me ha dicho con toda claridad lo que va a pasar en un futuro cercano y lo que sucederá en el futuro más lejano posible. ¿Cercano y lo más lejano posible? ¿Cómo es eso? Se me ha dado entendimiento para comprender los pormenores de los sucesos del porvenir. Ya sabemos que después de que el imperio medo-persa derrotó a Babilonia, otro imperio derrotará a Persia. Se trata del imperio griego. Y después de este vendrá otro imperio más grande, violento y poderoso. Con eso sé que tales eventos seguirán repitiéndose una y otra vez. Amigo, descansa. Regreso a otro momento. De ninguna manera, ten paciencia y escucha. Los poderes humanos, aunque parezcan invencibles, son efímeros, pasajeros y traicionan a todos aquellos que confían en ellos. Siempre vendrá otro más grande para vengar todo el mal que hicieron. Pero en medio de todo esto hay una cosa terrible y una cosa maravillosa. Por favor, amigo, dime de qué se trata. Especialmente quiero saber la cosa maravillosa. Amigo Cipriano, la cosa terrible es su infidelidad. La traición de aquellos que se dicen que son pueblo de Dios y se dejan sobornar por los espejismos del mundo. Aquellos que invocan al Dios verdadero, pero sirven a los ídolos del dinero, del poder o de la gloria efímera. Aquellos que invocan al Todopoderoso, pero se inclinan ante los ídolos y se comportan igual que los idólatras. Usan la misma lengua para bendecir a Dios y para maldecir al prójimo. Se disfrazan de fe, pero de sus palabras
y ellos muestran su incredulidad y su hipocresía. Amigo, no sigas, no entiendo. Eso sí es terrible. Pero la enseñanza no termina ahí. Te dije que hay algo maravilloso. No desesperes, solo escucha. Durante la llegada del imperio, que se representa en la estatua de Nabucodonosor con hierro y barro, llegará el ungido de Dios, el que todo judío espera que llegue, y restablecerá un reino espiritual de amor y esperanza, eterno y lleno de vida. Este reino será el mismo pueblo de Dios, ahora formado por seres humanos de todas las razas, etnias y naciones. Los poderes efímeros que se levantarán perseguirán a este pueblo, sí, pero por su pecado todos y cada uno serán derribados, hasta que finalmente venga la consumación del reino eterno. El Mesías, que será asesinado por los imperios de este mundo, vendrá, pero a reinar y no a morir. Y la victoria será total. ¡Qué tremenda y maravillosa noticia! Así es. Esa es la esperanza que debe sostenernos siendo fieles. Dile a tu gente que no se quede pensando en los números ni en las bestias, sino que pongan su mirada en el Señor Todopoderoso y Salvador, y en el reino del que formaremos parte. Yo estoy cercano a partir, pero sé, no sé cómo, pero lo sé, que nos veremos de nuevo. Y ese día habré de saludarte. ¿Cómo te va, mi amigo Cipri? 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 Pues dice ahí al final de esta historia, nos falta entrar a lo que es el capítulo número 12, que bien lo dijo ahorita Daniel, ¿no? Ahí en el libro, como lo vamos a ver, si Dios lo permite, la siguiente semana, entramos al capítulo 12, ¿no? El capítulo 12 nos habla ya de los tiempos futuros, nos habla acerca de ese tiempo del fin. Entonces, estamos ahora sí que a un paso de concluir el libro de Daniel. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 11 y una parte que me emocionó mucho, ¿no? Decía en el video Daniel, pero hay un pueblo que es el pueblo de Dios que ahora está en el mundo y que va a ser perseguido y que va a ser pues llevado, ¿no? Muchas veces a la muerte, ¿no? A la persecución, al dolor, pero siempre al final va a salir victorioso. ¿Por qué? Porque está Dios con ese pueblo. ¿Y a qué pueblo se refiere? En este caso, ahí en el video, como lo vimos. ¿A qué pueblo se referirá? ¿Vale? No. A la iglesia. La iglesia ahora es el pueblo de Dios. Y la iglesia está compuesta por judíos y
gentiles. Ese pueblo al que se refiere, que es el que se mantiene a la fecha, que es el pueblo que está ya en ese reino, porque ya estamos en ese reino. El reino se ha acercado, el reino ya está en nosotros. ¿Quién es ese reino? Cristo. Y Cristo ya está en la iglesia. Entonces, ahora ese pueblo de Dios es la iglesia. Y ese pueblo de Dios se tiene que mantener fiel. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo número 11. Son muchos versículos, espero poderme ir rápido. Nunca lo hago, pero voy a esforzarme. Vamos a ver en un principio como un pequeño el contexto de lo que es en general este capítulo 11 y ya al final vemos las enseñanzas de este día. Entonces voy a tomar mis tiempos, empezamos desde aquí, no cuenta el video, para que no me digan, es que se extendió mucho, no. La enseñanza número 11 lleva el título Fieles ante la presión. Fieles ante la presión. Y entonces este capítulo número 11 surge cuando este pueblo, el pueblo de Israel, ¿sí?, está en el contexto del exilio. Siempre ha vivido mucho la opresión de esos grandes imperios que lo conquistaron, ¿sí? Nos muestra aquí los conflictos entre los diferentes imperios, ¿no? Los diferentes imperios que han transcurrido en esos años 500 antes de Cristo, y cómo fueron transcurriendo uno tras otro conforme a la profecía que se le mostró a ¿quién? A Daniel, ¿no? Y pasaron, cuando fueron conquistados ese pueblo de Israel por el imperio medo-persa, luego viene el pueblo griego, que es lo que vamos a estudiar hoy en el capítulo 11, y luego llega el imperio romano, que también viene a conquistar. Y siempre lo interesante de todo esto es que esas profecías que nos está dando la Escritura, que le fueron mostradas a Daniel, ¿sí?, habla de esos imperios, de esos poderes, pero estaba en medio ¿quién? ¿Quién estaba siempre en medio de esas guerras continuas, de ese dominio de entre esos grandes imperios? ¿Quién estaba en medio? El pueblo judío, el pueblo de Israel. O sea, es como hoy en día. ¿Cómo aplica esto a nosotros? ¿Cómo lo aterrizamos a nuestra vida? Estamos como iglesia, como el pueblo ahora de Dios, estamos en medio, como iglesia, de diferentes países que tienen poder, que tienen control, que quieren gobernar, que quieren imponer, pero todos esos países al final, pues es la parte normal, como lo enseña ahí el libro de Daniel, que quieren imponer su autoridad y que todos quieren tener el control. Pero lo más importante es que al final hay un poder todavía más poderoso que esos países y que está queriendo, así como quería acabar con el pueblo judío en su momento, el pueblo de Israel, ahora quiere acabar con la iglesia. Y es el pueblo, es el imperio del mal, gobernado por un enemigo que quiere destruir a la iglesia, que quiere destruir a los creyentes, ¿sí? Entonces, todo lo que hoy surge, por ejemplo, allá en Oriente, las guerras, cuando aprisionaron al presidente de Venezuela, son cuestiones que a nosotros como mexicanos decimos, pues no, físicamente no nos afecta, están pasando muy lejano, no tiene algo que nos afecte como iglesia, como creyentes. Eso no, pero las ideologías, las filosofías, las formas de pensamiento, todo eso sí nos afecta como iglesia. Y ese es el mayor imperio que está queriendo conquistar y que está queriendo destruir. ¿Y ahora quién? A la iglesia. A la iglesia, porque quiere apartarnos de Dios, quiere alejarnos de Dios, quiere que le demos la espalda a Dios. Ese enemigo, ese mal que existe en el mundo, está atacando a la iglesia. Aunque no lo veamos, aunque no lo veamos tan claro, está atacando a la iglesia con esas formas de pensamiento.
Apenas en la reunión, no sé si fue este martes o la de hace 8 días de los pastores, hoy en día se está dando una situación en las mega iglesias de Estados Unidos. Esas mega iglesias que había en Estados Unidos eran unas iglesias creo que de 10, 20 mil miembros, son enormes. Esas mega iglesias se están vaciando. Esas mega iglesias se están empezando pues ya no tienen esa cantidad de gente que acudía. Empezaron a vaciarse, empezaron a dejar de ir muchas personas. ¿Y cuál es la razón o el motivo por el que se están vaciando las iglesias? ¿Cuál creen que sea ese motivo o razón por el que están dejando de ir las personas a esas mega iglesias? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen? Yo creo que la iglesia ha entrado en una situación de conformismo, una situación de, ¿cómo le podemos llamar? De ya no esforzarse. ¿De qué? Se están enfriando, ya no hay ese deseo. La pandemia, ¿se acuerdan que se habló mucho de la pandemia y más en relación a la iglesia? Porque la pandemia lo que vino a exponer no era la situación del mundo como estamos, la maldad, porque eso ya sabemos que es real, sino vino a exponer a la iglesia ¿qué? A los verdaderos creyentes y los que no lo son. ¿Por qué? Porque cuando vino la pandemia y pasó ese tiempo de pandemia, muchas iglesias empezaron a ¿qué? A vaciar. ¿Por qué? Porque decían, no, y si voy y me contamino o me contagio, entonces yo no voy. Ahora me voy a congregar por internet. ¿Sí o no? Y eso es lo que ha afectado a las mega iglesias, porque la gente ya no se quiere congregar. La gente quiere congregarse desde su casa. Y eso es lo que ha venido a afectar a la vida de la iglesia. O sea, ese fue un pequeño imperio o enemigo que vino a conquistar esta tierra. Y dejó ver la fragilidad de la iglesia. Porque ahora, ¿qué es más cómodo? Yo me quedo en mi casa, veo la reunión cuando yo quiera, y si no me gusta la reunión de este día, pues busco otra que sí me guste, otra que sí me llene, que sí me haga sentir bien, que sí me haga sentir contento. Eso es lo que está pasando en la vida de la iglesia. Y esas mega iglesias han empezado a decaer, a cerrar. Por un lado decimos, bueno, porque muchas de esas mega iglesias, muchas, no digo todas, estaban llenas de falsas doctrinas, de falsos pastores, falsos apóstoles, todo eso. Y es una oportunidad que Dios da a las iglesias que predican la palabra para que esas personas que dejaron de ir empiecen a acercarse a las pequeñas iglesias. Empiecen a acercarse a las iglesias donde se enseña sana doctrina. Es una oportunidad. ¿Y cómo vamos a aprovechar esa oportunidad nosotros? Doblando rodillas por todos esos creyentes. Porque muchos de esos creyentes se están enfriando, lo decían aquí ahorita mi hermanita. Se están enfriando, se están alejando. Y lo peor es que a lo mejor los que estaban más firmes, que pueden ser los papás o que pueden ser los abuelos, empiezan a descuidar a los hijos y los hijos entonces ya no quieren saber de Dios. O sea, se vuelve una cuestión de una bola de nieve, ¿no? Que empieza con algo pequeño pero que se extiende tan grande que ahora ya los hijos, los nietos ya no se quieren acercar a Dios. Porque el abuelo ya no se quiso congregar, porque pensó que se podía contagiar, y entonces ya no va a la iglesia. ¿Sí me explico cómo es algo así? Se va dando en una situación por sus formas de pensamiento. Y ese pueblo,
o se dejaba llevar por los imperios o se mantenía fiel. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo número 11. Este es parte de la última visión que tuvo Daniel, que describe acontecimientos futuros desde la perspectiva del tiempo del imperio persa. Este Israel estaba bajo dominio del imperio persa y luego pasó el dominio del imperio griego y luego vino el imperio romano. Vamos a la Biblia, al capítulo número 11, versículo 2. Al final, lo que nos deja ver de todo esto es que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue teniendo el control y Dios va a seguir teniendo cuidado de su pueblo. Dice el versículo 2, Daniel 11:2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces se está hablando aquí nada más rápidamente, tomo un poquito del contexto. Ese cuarto rey persa pudo haber sido Asuero, que lanzó un ataque contra Grecia en el año 480 aproximadamente antes de Cristo. La Grecia que se levanta, ese hombre fuerte, valiente, un rey valiente, era Alejandro Magno. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, que derrotó a los medopersas, conquistó la mayor parte de las tierras del Mediterráneo y del Oriente Medio. De esa muerte de Alejandro se dividió en cuatro partes su reino, que eran los 4 reinos principales gobernados por Ptolomeo, Seleuco, Lisimaco y Casano. Pero había 2 en específico que se apoderaron del sur de Palestina y del norte de Palestina, que eran los ptolemaicos, los de Ptolomeo, y los seleucidas, ¿sí? Esos 2 imperios. ¿Qué es lo que se narra en este capítulo número 11? Versículos 5 y 6. Dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí nos habla de esa lucha entre esas 2 dinastías, el rey del sur contra el rey del norte, los de la dinastía tolemaica con los de la dinastía seleucida. Ya vimos, el rey del sur era Ptolomeo, el rey del norte era Seleuco. Estos reinos lucharon por 150 años, es un poquito de historia, espero no aburrirlos si quiero irme rápido. ¿Sí? 150 años lucharon para controlar Palestina, buscaron una alianza, ¿sí? Una alianza en este caso entre Berenice y Antíoco II, ¿sí? Pero fracasó, ya que Berenice fue asesinada por la primera esposa de Antíoco. Entonces nos deja ver ese problema que existía entre estos 2 imperios. Dice el versículo 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande
y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ok, entonces habla acerca de un hombre, un rey que se levantó, se dice que era Ptolomeo III, hermano de Berenice, que ascendió al trono, declaró la guerra a los Seleucidas para vengar el asesinato de su hermana. Y luego hay otro rey que se levanta, del rey del norte, que es probablemente Antíoco III. Ahora, ese Antíoco dice que también fue derrotado por los romanos, este reino de Antíoco. Luego dice el versículo es una profecía principalmente entre la lucha de los dos reinos, Persia y Grecia, y estos eventos ocurrieron en el periodo intertestamentario, o sea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con la incertidumbre y la opresión para Israel. Israel seguía en medio de estas batallas. Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá con él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Será del todo destruido junto con el príncipe del pacto. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y quedarán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirán de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad, y volverá a su tierra. Entonces aquí nuevamente nos toca un poquito de la historia. Habla acerca del invasor, Antíoco III, que trató de hacer las paces, dio a su hija en matrimonio a Ptolomeo IV, Epífanes, pero el plan fracasó. Seleuco IV, el sucesor es Seleuco IV de Antíoco III, envió a Heliodoro para robar y profanar el templo de Jerusalén. Aquí ya involucra un poquito más al pueblo de Israel, porque este hombre robó y profanó el templo de Jerusalén. Luego lo sucedió su hermano Antíoco IV Epífanes, que se congració con los romanos. Este Antíoco IV fue el que llevó a cabo ahorita les digo porque se me ya la tatema ya me fue. Los sacrificios en el templo, sacrificó cerdos ahí en el templo, ¿no? Entonces eso era lo que le llama Daniel la abominación desoladora.
porque era una situación de verdad abominable a los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, este fue el que llevó a cabo esta situación, Antíoco IV. Ajá. Hubo traición y engaño entre ellos según que querían hacer las paces, y siempre había esa traición y ese engaño, porque al final querían imponer sus fuerzas. Luego dice el versículo 29, a tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim. ¿De quién se refiere esas naves? ¿Quiénes eran esas naves que estaban llegando desde Quitim? Eran los romanos. Ya era el imperio romano que estaba también llegando para conquistar a los griegos. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquí vamos entrando ya de lleno a nuestro tema, porque dice que este hombre, primeramente, ¿sí? Vendrá, dice que como los romanos no hicieron ese pacto con él, iba a ser derrotado. ¿Qué hizo? Empezó a juntar sus tropas, pero sus tropas no solamente involucraban al pueblo griego, sino también estaban involucrados al pueblo de Israel. Empezó a seducir al pueblo de Israel y los empezó a agregar a su imperio, a su reino. Dice que con lisonjas seducía a los violadores del pacto, a los que le estaban dando la espalda. ¿A quién? A Dios, dentro del mismo pueblo de Israel. Pero dice que había unos del pueblo, ¿sí?, que conocían a su Dios y se esforzarían y que actuarían. Entonces, esta parte, lo que vemos aquí es que este Antíoco empezó a seducir a los mismos del pueblo de Israel, a los mismos líderes. ¿Para qué? Para que se volvieran del pacto de Dios. Cuando habla de una seducción, está hablando de un engaño. Está hablando como un arte, como una maña para persuadir. ¿Persuadir a qué? A hacer lo malo. Ojo, porque esto, hermano, nos lleva a lo que hoy está sucediendo en la iglesia. Hoy en la iglesia es esa seducción. La seducción es como un arte, como una maña que busca persuadir. ¿Para qué? Para hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice no dejen de congregarse, ¿qué hace el que seduce? ¿Te engaña para qué? No te congregues. ¿Para qué vas? Lo puedes ver desde tu casa. Es más, es como un buffet. ¿Qué es un buffet? ¿Cómo es un buffet? En un restaurante. ¿Cómo? Muchos guisados, ¿no? Y luego cuando ves tantos guisados, ¿qué dices? Este me lo como, como que este se me antoja, ¿no? Y me lo como. Este no, como que no me gustó hoy. Pero hoy tengo antojo de este y entonces voy y me como. Eso es lo que hace hoy las redes sociales y el internet. Puedes encontrar muchas predicaciones de muchas iglesias, de muchas congregaciones, de muchos pastores. Y puedes escoger la que tú quieras. Si hoy andas desanimado, pues hoy te buscas uno que te motive, ¿no? Si hoy andas así como medio pecador, entonces buscas al que te regañe. Si hoy andas así como que espiritual, entonces buscas al que es medio, ¿cómo se le puede decir? Exagerado en cuanto a al mover del Espíritu Santo. Eso es, hermanos, la seducción. Eso tiene que ver con la seducción. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué se te antoja? La seducción es algo feo. Entendamos eso. La seducción es algo que se te va a antojar. Es algo que te va a atraer. Es algo que vas
va a apelar a tus deseos, a lo que en ese momento, cómo te sientes, cómo estás, cómo andas, hasta cómo andas espiritualmente. Ahí apela la seducción. A cómo estás espiritualmente, si andas decaído, o si estás firme, o si estás medio distraído. Hermanos, seamos cuidadosos. Este hombre lo que hizo fue seducir. Empezó a seducir a ese pueblo, ¿para qué? Para atraerlos a él, para apartarlos del pacto. Hermanos, la seducción no tiene que ver solamente con lo físico. Porque cuando hablamos de seducción pensamos, es cuando se busca atraer físicamente al sexo opuesto para tener una relación íntima. No siempre la seducción tiene que ver con lo sexual. La seducción también tiene que ver con el ánimo, con el carácter. Tiene que ver con los deseos, no solamente sexuales, también pueden ser deseos de poder, deseos económicos. Y si no estamos firmes en Cristo, hermanos, esa seducción nos va a arrastrar. Me decía un hermano, bueno, ya 2 hermanos aquí me lo dijeron, y digo, gracias a Dios. Porque a veces decimos, es que el domingo es cuando también hay más trabajo, ¿sí o no? Decimos, es que el domingo hay chamba. Y llegó y me dijo, no, el domingo ya es para el Señor. El domingo yo no vuelvo a trabajar. Porque el domingo yo sé que tengo que congregarme. También me lo dijo mi hermano Felipe y mi hermano Juan. Dices, gloria a Dios. Gloria a Dios por ello, porque decimos, Señor, primero estás tú. Antes que lo que el mundo me puede ofrecer, primero estás tú. Porque a veces decimos, es que el domingo es cuando más vendo. Sí, pero el que te da el trabajo, la provisión, las fuerzas para que vendas, es Dios. Y entonces eso que te da Dios para que tengas, así como te lo dio, ¿qué crees? También te lo puede quitar. Pero el mal te seduce para que digas, no, es que es más importante esto, es que es más importante esto, es que es más importante esto, antes que Dios. Eso es seducir. Apela a una necesidad, apela a un deseo, apela a algo que necesitamos, ¿me explico? Y eso era lo que estaba haciendo este hombre. Este hombre buscó, por eso sedujo. No los atacó, no los obligó, los sedujo. Y entonces empezaron a darle la espalda a Dios. Dice la Escritura en Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De su propia qué? Concupiscencia. Cuando hablamos de una concupiscencia, estamos hablando de las pasiones que aún están ¿dónde? ¿Dónde están las pasiones aún? ¿En el mundo? En nosotros. En nosotros. ¿Qué es lo que apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te atrae? Y ahí es a donde te llega la seducción. ¿Para qué? Para apartarte de Dios. Para alejarte de Dios. Entonces esa seducción significa atraer. Es como el que va a pescar, ¿no? ¿Qué hace con su caña de pescar? Y donde va ¿cómo se dice? ¿La qué? El anzuelo. ¿Qué le pone? ¿Cómo le llaman? ¿La qué? La carnada. ¿Para qué? Cuando aviente el hilo con el anzuelo y caiga en el agua, ¿qué hace el pez? Es atraído ¿por qué? Por la carnada. Eso es seducir, ¿sí? Atraer y atrapar con un cebo. El cebo es la carnada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace el mal. Nosotros pensamos el imperio de Estados Unidos, el imperio de Rusia, el imperio de, no sé. No, hermano. El imperio más grande es el imperio del mal.
que es el que domina con esas ideas, con esas ideologías. ¿Cómo estuvo el domingo pasado en la ciudad que hubo la marcha feminista? Es una marcha feminista que tienen derecho a marchar, ¿sí o no? Pero ¿y los destrozos? ¿La violencia? ¿Era necesario? ¿Se pueden manifestar las personas? Sí, es libre, dice la misma ley, ¿no? Te puedes manifestar libremente, pero tiene que ser como pacífico, ¿no? ¿Y hubo esa paz en esa marcha? No, pero esas son las ideologías que impone. Eso es lo que se está imponiendo en las personas. Y es lo que atrae, y es lo que mueve a multitudes. Y hay ejemplos de personas que son creyentes que están metidas en ese tipo de movimientos. Dices, ¿cómo? ¿Fueron qué? Seducidos. Seducidos, hermanos. Hoy la lección que nos trae la palabra, la escritura, es que seamos cuidadosos para no ser seducidos, porque nos puede arrastrar. Se menciona este rey que actuó con engaño, con astucia, para atraer, para engañar. Dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, aquí nos está nuevamente el personaje, ¿no?, de esta sección del capítulo número 11, es este Antíoco IV Epífanes, que obtuvo el poder mediante intrigas, invade Egipto, persigue al pueblo, profana el templo. Entonces este hombre era una persona malvada, que estaba destruyendo, que estaba engañando. Versículo 36, y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, ojo, fíjense lo que dice aquí el versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Algunos piensan, estudiosos, que era una persona que no iba a hacer caso del amor de las mujeres. ¿A qué apunta? ¿Cómo? Homosexualismo. Algunos piensan que apunta esa parte. No hará caso. No le atraerán las mujeres, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. No está hablando al Dios todopoderoso creador, sino a su propio Dios. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Se dice que era el dios Zeus, el que en este caso él adoraba. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ok, terminamos lo que es el capítulo número 11. Aquí estos últimos versículos no vamos a entrar mucho a ver de quién yo creo que ya tiene falso. No, de quién a quién se está refiriendo. Algunos hablan de Antíoco,
otros hablan de Tito Vespasiano, que fue el que destruyó el templo después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y algunos se refieren al anticristo, ¿sí? Entonces son 3 personajes, no vamos a entrar de lleno quién es, a quién se refiere, pero sí, lo que sí muestra este personaje es que era un personaje que se exaltaba sobre todo como Dios, se quería sentir Dios, hablaba, habla contra el Dios verdadero, contra el Dios creador, gobierna con poder militar e invade muchas naciones. Entonces, son pasajes proféticos, nos revelan conflictos históricos entre reinos que afectaron al pueblo de Dios, pero nos sigue recordando que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios todo esto se lo mostró a Daniel antes de que sucediera. Entonces, si Dios se lo estaba mostrando a Daniel, es porque Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Dios no solamente observa la historia, sino también la dirige hacia un propósito final. ¿Saben cuál es ese propósito final? Lo que vamos a estudiar en el capítulo número 12, que es el que Dios permite, lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, Dios es soberano y dirige todos los eventos para cumplir su propósito. Y a lo que nos toca a nosotros es a confiar en Dios plenamente, apoyándonos en la certeza de su soberanía y de su plan redentor. ¿Qué enseñanzas tiene para nosotros este capítulo número 11 del libro de Daniel? Primera enseñanza para nosotros: permanecer firmes, permanecer firmes y conocer a Dios. Permanecer firmes y conocer a Dios. Eso nos va a llevar a resistir, hermanos. Porque el engaño, la seducción está cerca y nos quiere distraer y nos quiere arrastrar. Dice el versículo 32, vamos a tomar algunos versículos. Daniel 11:32, lo leo en la versión Reina Valera y luego lo leo en otra versión, la versión internacional. Dice el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los que no están firmes, a los que pueden ser seducidos, a los que andan tambaleantes. ¿Habrá de esos en la iglesia? ¿Sí o no? Ok. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué? Se esforzará y actuará. O sea, aquí nos muestra 2 tipos de líderes en el pueblo de Israel. Los que violaban el pacto, o sea, los desleales, y los leales, los que conocían verdaderamente a Dios. Y uno de ellos era ¿quién? Daniel, sus amigos, y había otros, pero había los que estaban firmes, que se esforzaban, que actuaban, que conocían a Dios, pero había los que estaban distraídos, que estaban dejándose llevar por lo que les ofrecía el imperio, por lo que les ofrecían los otros gobiernos. Y entonces, de esos se tomaba para seducirlos y atraerlos. Eso es lo que hace el mal. Eso es lo que hace ese imperio de maldad en la vida del pueblo de Dios. Hoy la iglesia nos empieza a seducir. ¿Por qué? Porque están distraídos. Porque están pensando en otras cosas. Porque no están firmes. Porque no conocen a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios, hermanos? Díganme ustedes. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a conocer? Con su palabra, orando. ¿Cómo? Orándonos, ¿ok? Viendo la palabra, congregándonos, obedeciendo.
Ahí vamos a conocer a Dios, teniendo una comunión. ¿Sí o no? Pero todo eso, hermano, lo que ustedes me acaban de mencionar, todo es parte de un conocimiento. Si yo dejo de hacer uno de esos, ¿estoy completo en el conocimiento? No. Y puedo ser seducido si me falta algo de eso. Todo eso tiene que ser parte de mi vida. Todo eso tiene que ser parte para que yo conozca verdaderamente a Dios. Pero a veces decimos, pues dejo de hacer uno, no pasa nada. No pasa nada si no oro. Imagínense de lo que me acaban de mencionar. Si no oro, ¿qué va a pasar? No pasa nada, es 1 de 4 o 5. O dejo de obedecer. Es 1 de 5. Dejo de obedecer, no pasa nada. O dejo de leer la palabra. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿O qué otro habíamos dicho? Dejo de congregarme. ¿Qué puede pasar? ¿Se dan cuenta? ¿Todos son necesarios para conocer a Dios? ¿Sí o no? Y dejamos de hacer uno, ¿qué va a pasar? ¿No pasa nada? ¿Creen que no pase nada? Yo creo que pasa mucho, hermanos. Porque el conocimiento no tiene solamente que ver con el estudio, sino tiene que ver con la experiencia, el experimentar a Dios. El experimentar a Dios, hermanos, no se hace desde casa en un sillón viéndole la computadora. El experimentar a Dios se va a vivir cuando estudiamos, cuando oramos en comunidad, cuando nos congregamos. Eso es conocer a Dios, hermano. Pero hoy le queremos decir a Dios, Señor, uno de ellos no lo voy a hacer. Imagínate a tu hijo diciendo, ok, tú me pusiste todas estas reglas, pero una de ellas no la quiero hacer papá o mamá. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir? Estás mal, hijo, porque aquí el que manda soy yo. ¿Sí o no? Pero hoy así le queremos decir a Dios. No, Señor, pero una de ellas no la voy a hacer, Señor. No me gusta estudiar. ¿Por qué voy a estudiar? ¿A qué voy a estudiar? No, Señor. ¿Puedo obedecer? ¿Puedo? ¿Qué habíamos dicho? Orar. ¿Puedo? Congregarme. Y dijimos congregarse. Pero no quiero obedecer. ¿Tú crees que le vamos a decir eso a Dios? ¿Cómo se imaginan a Dios? Dice, ay, sí, mi hijo, sí, hijito, lo que tú quieras. ¿Sí? Hermanos, de verdad. Dice, se lo voy a leer en otra versión, el versículo. Corromperá con halagos a los que hayan renegado del pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Hermanos, ese imperio del mal nos seduce a apartarnos. Y cuando nos alcanzan las cabezas, hermanos, todos los demás se van para abajo. Se los llevan. Si no estamos firmes, los que empezamos a caminar en la fe, vamos a arrastrar a los demás de nuestra casa. Hijos, nietos, o sea, necesitamos estar firmes, hermanos, firmes. Por eso es importante que permanezcamos firmes y conozcamos a Dios. Eso nos va a llevar a resistir. La iglesia debe conocer verdaderamente a Dios, no solamente de forma religiosa. El conocer, hermanos, implica experiencia, observación y estudio. La experiencia es cuando te involucras con otros hermanos en la fe. ¿Saben qué le pasó al pueblo? Dice Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Cómo? Conocimiento. Pero hoy no quiero estudiar. ¿Por qué me haces estudiar? No quiero. Hermanos, es real.
El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, hermano, está en la Biblia. Nos arrastramos a nuestra familia cuando me digan que yo quiero estudiar y yo no quiero estudiar. ¿Por qué voy a estudiar? ¿Me congrego? Sí. ¿Oro? Sí. ¿Obedezco? Sí. A medias, porque si no estudio, no estoy obedeciendo 100%. ¿Pero por qué me vas a hacer estudiar? ¿Qué te pasa? Hermanos, destrucción. ¿Eso queremos? ¿Por qué movimientos, tantos movimientos que hoy hay? De esos movimientos LGBT, la austeridad y todo eso, están creciendo, se están multiplicando, porque los padres ya no están tomando el lugar de padres. Hermanos, es una llamada de atención al pueblo de Dios. Qué bueno que era el pueblo de Israel y no a nosotros. No, hermanos, es también a nosotros como iglesia. Porque como iglesia, hermanos, nos estamos rindiendo al mundo. Porque es más fácil quedarme en mi casa, porque es más fácil no ir, porque es más fácil no estudiar y nada más escucho al del televisor, al de la computadora. Hermanos, estudiar implica tomar la Biblia, meditar en ella. La falta de conocimiento resulta en el rechazo de Dios. Rechazo a Dios, rechazo a los líderes, rechazo y perdición del pueblo, hermanos. No lo necesito, ¿para qué? Así piensa hoy la iglesia, hermanos. Así piensa hoy la iglesia. En tiempos de presión o engaño espiritual, los creyentes que conocen a Dios permanecen firmes y con valentía. En tiempos de presión o engaño espiritual, los creyentes que conocen a Dios, permanecen firmes y actúan con valentía. La Biblia enfatiza la fidelidad, hermanos, como una respuesta al amor de Dios. Somos fieles porque Él nos amó primero. Y es un llamado a mantenernos firmes a su palabra y obedientes en todo momento. Primer carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué entienden por constancia? ¿Qué entendemos por constancia? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Qué entendemos por constancia? ¿Todos los días? ¿Algo continuo? Eso es constancia, hermanos. Algo continuo. Algo que es constante, que es seguido. Hermanos, dice la Escritura, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. Ay, no, mañana. No, pasado mañana. Bueno, dentro de 8 días. Eso no es constancia, hermano. Si hay presión, como dice aquí este punto, si hay presión, si hay engaño, más tenemos que ser firmes y constantes. Y esos que son firmes y constantes son los que conocen a Dios. Hermanos, a veces las apariencias engañan. A veces pensamos que ya Dios nos abandonó, que ya Dios ya no cuida de nosotros, que ya Dios... no, hermanos, Él ya venció, Él ya nos dio la victoria. No nos dejemos llevar por las apariencias. ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida? Esfuérzate y sé valiente. Porque Josué era bueno, porque Josué estaba listo y estaba preparado,
¿Porque Josué era un gran guerrero? No, hermanos. Porque le dijo el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Por eso nos esforzamos, por eso somos valientes. Por nosotros, por lo que somos como seres humanos, no, como seres humanos estamos pelas. Es porque Dios está con nosotros. ¿Hay presión? Sí. ¿Hay engaño? Sí. Pero si conocemos a Dios, hermanos, Él está con nosotros. Y no nos va a dejar, hermanos. Estamos del lado del que ya venció. Y si ya venció una vez, va a volver a vencer muchas veces. La relación con Dios produce fortaleza espiritual. La relación con Dios produce fortaleza espiritual. Relación se refiere a comunión, hermanos. Tener comunión con Dios. Comunión se basa en intimidad, en obediencia, en oración, en permanecer en su amor. Eso es tener comunión. ¿Tenemos comunión con Dios? Habla de intimidad, estar a solas en esa oración, en ese estudio, en esa comunión con Él. Habla de obediencia, habla de orar constantemente, de permanecer en su amor, obedeciéndolo en todo. Eso es, hermano, una comunión con Dios. Y esa comunión va a traer fortaleza. Dice Santiago 4:8, la primera parte, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. O sea, ¿quieres que Dios esté cerca de ti, de tu vida, de tus hijos, de tu familia? ¿Qué tienes que hacer? Acércate. Ah, sí, porque queremos que Él se acerque, pero nosotros desde aquí, ¿no? Yo de lejito, Señor. No me quiero involucrar completamente. No, involúcrate para que Él se acerque. Acércate tú. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, los que se mantuvieron en esa comunión constante con Dios, como Daniel, no se diluían, no se mezclaban y seguían estando consagrados a Dios. Hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que mantener nuestra comunión con Dios. Eso nos lleva al segundo punto. Discernimiento frente al engaño. Discernimiento frente al engaño. La iglesia tiene que aprender a discernir. Discernir, hermanos, habla de sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría del mundo, ¿cómo es? Dice la Escritura. Terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría del mundo. Ah, es que el amigo dijo, es que el de las noticias, es que el que sigo en el youtuber, ¿no? No sé, el influencer, porque sabe mucho, sí, sabiduría del mundo, terrenal, animal y diabólica. Lo que nos va a ayudar a discernir, hermano, los peligros, las seducciones, las tentaciones, es la sabiduría que viene ¿de dónde? ¿De dónde? De lo alto. Esa sabiduría que viene de lo alto, hermanos, que viene de Dios. Tomamos también del versículo de Daniel 11:33. Daniel 11:33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. O sea, los sabios que se refiere aquí son los sabios que conocen a Dios, que se mantuvieron fieles a Dios. Esos sabios, ¿qué iban a hacer con el pueblo? ¿Los iban a qué? A instruir, a enseñar. Y por algunos días, dice, caerá la espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿De qué nos habla? De esos que se mantienen fieles, que estudian, que están en esa comunión con Dios, van a ser ¿qué? Perseguidos. Pero hermanos, son de los que debemos de tomar su sabiduría.
porque son los fieles a Dios. Te lo leo en otra versión, Nueva Versión Internacional. Los entendidos entre el pueblo, los entendidos, los que tienen ese entendimiento de Dios, instruirán a muchos. O sea, pueden enseñar, podemos escuchar consejo de los que son entendidos, de los que son sabios. Sin embargo, dice, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando nos mantenemos fieles, hermanos, viene persecución. Va a venir persecución. Va a atacar a los que se mantienen como fieles, a los entendidos, los que buscan, los que tienen comunión. Hermano, ellos, el mal seduce, dice en el versículo 21, Daniel 11:21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ahí cuando se refiere a halagos, se refiere a esa seducción. El que es sabio, el que es entendido, no se va a dejar seducir, no se va a dejar engañar. Porque el sabio y el entendido sabe discernir, hermanos. Somos llamados a discernir. El discernimiento no es algo que sea de nosotros. Es algo que viene ¿de quién? De Dios. Dios es el que nos va a ayudar a discernir. En este versículo, primer punto de esta parte 2, Daniel 11 nos muestra que hay líderes que engañan con halagos y manipulación. Hay líderes que te van a hablar con halagos y te van a decir, todo está bien, no pasa nada. Decía Jeremías en el capítulo 6, curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y le dicen, paz, paz. O sea, no te preocupes, todo está bien. Y no hay paz. Jeremías 8:11, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay. Todo está bien, no te preocupes, tú estás bien como estás, sigue viviendo así, no pasa nada, nomás te arrepientes y ya. Hermanos, esos son los líderes que engañan con halagos y manipulación. Lo que buscan solamente es su propio beneficio. Buscan el bienestar espiritual personal, no el de los demás. No se preocupan por los demás, se preocupan por ellos mismos. Cuidado, cuidado. Eso es discernir. Para eso es discernir. Utilizan halagos, lisonjas, palabras suaves que manipulan y desvían a los creyentes en lugar de exhortar a la verdad. Dice Proverbios 29:5. Nada más anótenlo, yo lo leo. Proverbios 29:5. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Aquel que le dice, no, ay, todo bien, todo bonito, mira, yo estoy contigo, no te preocupes. Red tiende delante de sus pasos. Proverbios 27:6, anótenlo también. Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El que a veces te lastima con la verdad, dice, fieles son las heridas del que te ama. Porque te ama, te va a decir la verdad. Aunque duela y aunque lastime, pero te va a decir la verdad. Pero el que te aborrece, te va a decir, yo te amo, no te preocupes. Aguas, hermanos. El consejo de un amigo, por doloroso que sea, es mucho mejor que el beso de un enemigo. ¿Se acuerdan de Judas? Ahí se los dejo ahorita. Otro, la iglesia necesita discernimiento espiritual
para no ser engañada por falsas doctrinas o líderes corruptos. Necesitamos discernimiento espiritual. Y ese discernimiento viene igual por esa comunión con Dios. Es una capacidad que nos da Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, permitiendo tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios. Eso es el discernimiento. Es una capacidad que da el Espíritu Santo y la palabra para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, permitiendo tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. ¿Qué dice primera carta a los Corintios 2:14? Primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? ¿Quién es el hombre natural? El que no es nacido. El que es un hombre del mundo, el que piensa como el mundo, el que se mueve con el mundo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Por eso, hermanos, la iglesia debe ejercitar el discernimiento espiritual. Hermanos, gracias a Dios por hombres fieles, hermanos, que se mantuvieron firmes a la verdad e influyeron en el pueblo para que se mantuvieran leales al verdadero Dios. Eso es el discernimiento, probar todo con la palabra de Dios, no dejarnos llevar por el carisma o popularidad y buscar la dirección del Espíritu Santo. Y nos lleva al tercer punto con el que voy a concluir. Fidelidad en medio de la persecución o dificultad. Fidelidad en medio de la persecución o dificultad. Fieles para ser santificados. Fieles para ser santificados. Tomo versículos 34 y 35 del capítulo 11 de Daniel. Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ojo, el versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Cuando se refiere a plazo, se refiere a tiempo. Todavía hay tiempo, hermanos. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para corregir, para dejarnos purificar por Dios. Lo leo en la nueva versión internacional. Dice, cuando caigan recibirán muy poca ayuda, aunque mucha gente hipócrita se les unirá. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará, para que cuando llegue la hora final no tengan mancha alguna. Todavía falta mucho para que llegue el momento preciso. Hermanos, aún en tiempos difíciles, el pueblo de Dios debe permanecer aún en ese proceso de transformación. Hermanos, vamos a pasar por ese proceso de transformación. Y todo proceso de transformación duele. ¿Qué hace el alfarero para aflojar el barro? El barro, cuando lo prepara, porque va a ser la vasija, a veces está duro. ¿Y qué hace el alfarero para que ese barro esté flojo y lo pueda moldear? Lo tiene que azotar. Lo va a agarrar y lo va a azotar. Porque es la forma en que ese barro se va a suavizar. A veces nosotros somos ese barro, hermanos. Y como barro, necesitamos a veces ser, porque estamos como bien duros, ¿a poco no? Y entonces viene Dios, el alfarero, y dice, ah, sí, órale. Hermanos,
A veces la dureza es la que traemos de años, de formación, de pensamientos, de ideas, de muchas cosas. Y cuando todavía nos oponemos a que Dios haga esa transformación, dice Dios, no, yo te voy a hacer lo que yo quiero de ti. Yo voy a hacer de ti esa vasija hermosa. Pero a veces cuesta trabajo. Y entonces, a darle sus azotes. O el oro, como lo dice también la Escritura en la carta de Pedro, ¿no? El oro, para purificarse, ¿qué tiene que hacerse? Se tiene que pasar por fuego, a temperaturas muy altas, hermano, para que todas las impurezas en ese fuego se derritan. Y salga entonces, ¿qué? El oro puro. Hermanos, aún en esos tiempos difíciles de prueba, nosotros debemos permanecer fieles en ese proceso de transformación. Porque Dios no nos va a dejar llegar a su presencia como veníamos, entendámoslo. Como veníamos antes de venir a Dios, rebeldes, odiosos, feos, o sea, no me refiero feos físicamente, no. Feos en cuanto a nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así éramos. O sea, nadie puede decir, no, todos éramos así. Para llegar a su presencia, hermano, tenemos que pasar por ese proceso. Y tú decides, o pasas, ¿cómo se puede decir? Voluntariamente y de forma suavecita, o te pones rígido y te viene, ¿qué? El azotón. ¿Sí o no? Es personal, hermanos. Es personal. La transformación personal es a través de la renovación mental y de la obra del Espíritu Santo. Dejando atrás el viejo hombre para adoptar una nueva vida en Cristo. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro rechazo a formar parte del mundo, a dejarnos envolver por el mundo, debe ir más allá de un nivel de conducta o costumbres. O sea, no es dejar de hacer cosas que hace el mundo, va mucho más allá. Es dejarnos transformar por Dios. Dejar que Dios haga la obra en nosotros, que nos transforme, que nos cambie, que nos renueve, hermanos. Tenemos que dejarnos renovar por Dios. Y esa renovación solamente va a venir, nuevamente regresamos, por tener una comunión con Dios. De modo, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La fidelidad a Dios puede traer pruebas, ¿sí? Pero el llamado es seguir firmes en la misión. La fidelidad a Dios puede traer pruebas, pero el llamado a nuestra vida es seguir firmes en la misión. Daniel utiliza el lenguaje de la purificación del oro. Enfatiza la purificación de la vida que proviene a través de la confesión, del sacrificio de Cristo y la acción de su palabra. Eso es lo único que puede transformar nuestro corazón. Confesión, el sacrificio de Cristo y la acción de su palabra en nosotros. Dice el Salmo 51, versículos 7 al 10. Salmo 51, 7 al 10, ya estoy terminando. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Anótenlo, llévenselo para su casa, léanlo completo. Salmo 51. Lean todo el Salmo 51. Son palabras de David cuando David fue descubierto en ese pecado y sintió que había traicionado a Dios, que le había fallado a Dios. Léanlo en casa, porque hermanos, de verdad, nuestra vida necesita ser purificada. Así como el oro necesita pasar por ese proceso de purificación para quitar las impurezas, así nuestra vida tiene que pasar por esas pruebas, porque es lo único que nos va a purificar. Estos hombres que se mantuvieron fieles experimentaron su proceso de transformación. Esa santificación incluye pruebas, tribulaciones, esfuerzo, entrega y discipulado. El proceso de santificación incluye pruebas, tribulaciones, esfuerzo, entrega y discipulado. ¿Queremos ser santificados? ¿Queremos llegar a la presencia de Dios santificados? ¿Sí o no? Porque aquí no es obligatorio, es voluntario. ¿Quién dice sí, quién dice no? Lo piensan. Ok, está bien. Pruebas, tribulaciones, esfuerzo, entrega y discipulado. No es fácil, hermanos. Por eso es que la vida cristiana es bien fácil. No, hermanos. Es satisfactoria. Porque cuando tú te entregas y dejas que Dios moldee tu vida, de verdad que es algo hermoso tener esa cercanía con Dios. Termino con el desafío. En los momentos de prueba, esos momentos de prueba nos recuerdan nuestra debilidad y nuestra incapacidad para enfrentar dificultades. Pero ahí es ahí, hermanos, donde debemos de prepararnos para aprovechar, para acercarnos a Dios, para tener esa comunión con Dios, para soportar esas pruebas. El mensaje de Dios describe un tiempo de prueba, cuando incluso los creyentes pueden llegar a tropezar. Aún los creyentes pueden llegar a tropezar, pueden llegar a caer, pero si resistimos y perseveramos en la fe, esta experiencia solo nos refinará y nos hará más puros, como el oro. Y cuando el oro es más puro, es más que más valioso. Valioso para los hombres, valioso para no, valiosos para quién? Para Dios, hermano. Reconozcamos todas esas tribulaciones como oportunidades por medio de las cuales Dios nos puede refinar. Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía, tu palabra nos forma, bendito Dios, y te damos gracias por ello, Señor. Porque sin ti estamos perdidos, Señor. Porque sin ti, bendito Dios, estamos como el mundo, mezclados con el mundo, llenos de impurezas, llenos de imperfecciones. Pero ahora, Señor, cuando dejamos que tú vengas y moldees nuestra vida, sabemos, Padre, que cumplirás esa obra, Señor, por la cual nos alcanzaste y nos tienes aquí. Y Padre, porque seremos valiosos en tus manos, porque seremos útiles, bendito Dios, y porque, Señor, tú podrás usar nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque vemos que las pruebas, las tribulaciones son necesarias, porque son las que nos forman. Gracias, Padre, te damos. Te damos a ti toda honra, toda gloria y alabanza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar este tiempo, por favor.
vamos a despedirnos con este canto que habla de ahora formamos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de su iglesia. Desnudados de aromas, somos herederos por Jesús, extranjeros de aromas, ahora somos hijos por la luz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados de aromas, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados de aromas, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, Dios, reinas en victoria, Señor, nuestro Señor, a una voz, Cristo es Dios, Cristo es Dios, vivo estás en gloria. Dios, reinas en victoria, Señor, nuestro Señor, a una voz, Cristo es Dios, Cristo es Dios, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria, Dios, reinas en victoria,
Thank you.